Bienvenidos a este texto de la exposición del BO. A mí me gusta cada año obligarme a hacer un ciclo sobre la colección, entre otras cosas porque es un medio para mí para estudiarla mejor. Y puesto que teníamos la exposición del BO, pensé que era también una manera de ponerla en su contexto, aunque Del Bo no fuera el surrealista más ortodoxo del mundo, aunque no formara parte del grupo parisiense, pero indudablemente es un surrealista. Entonces, hemos construido este ciclo dedicado a 5 grandes figuras del movimiento surrealista que están representadas en nuestras colecciones, a saber, Max Ernst, Tanguy, Magritte, Dalí y Del Bo. Un poco por orden genealógico, sino por orden cronológico estricto. Quiero dar las gracias a Laura Andrada por haberse hecho cargo del ciclo, que tiene más complicaciones de las que se pueden imaginar, y por conseguirme materiales, traerme los libros y mantener a raya a todas las fieras mientras los días que yo me encierro para preparar la conferencia. Y quiero dar las gracias también a Leticia de Cos y Ana Moreno del Departamento de Educatissen por también hacerse cargo del presupuesto de este ciclo. Max Ernst es, con el permiso de Magritte y de Dalí, que son figuras quizá más populares, Max Ernst es el más inventivo y sobre todo el primero de los pintores surrealistas. El surrealismo cobró figura plástica, primero, en la obra de Max Ernst, antes incluso de que el movimiento como tal hubiera sido fundado formalmente por André Breton. Lo que sucede con Max Ernst es que es tan fértil su imaginación y su carrera es tan variada y tiene tantas etapas y hay tantos mundos contenidos en Max Ernst que no puedo aspirar en el espacio de esta charla a explicarles todo lo que fue su carrera. De manera que primero voy a repasar las obras de Max Ernst en nuestra colección muy brevemente y a continuación me centraré en una de ellas que es, a mi modo de ver, la más importante y la que abre más perspectivas sobre la obra de Max Ernst y también sobre la historia del arte y la historia tout court del siglo XX. La primera, la más antigua cronológicamente y la última adquirida por el barón Thyssen de las obras de Max Ernst en nuestra colección es esta pintura sin título, Dada, de 1922-23, que nos sitúa ante el pintor en el momento de la transición de su periodo Dada, de su trabajo como creador dadaísta entre los años 19-22, como Dada Max de Colonia, como el boss del movimiento Dada en Colonia, en Alemania, y a punto de incorporarse al grupo parisiense. Desde el año 20, Max Ernst había mantenido una correspondencia muy intensa con Tzara y André Breton, que eran los conductores del grupo Dada París y estaban preparando ya como la secesión y la emergencia del nuevo movimiento de lo que sería el surrealismo un poco más tarde. El primer Max Ernst está condicionado por 2 polos plásticos. Construye su concepción dadaísta, que muy pronto se va a convertir en surrealista, del arte, de la pintura y del arte plástico en general, a partir de 2 extremos. Por un lado, Kurt Schwitters, el alemán Kurt Schwitters, los collages, los assemblages de Schwitters, que por otra parte están también representados en nuestra colección. En el otro extremo, Giorgio de Chirico. A veces asociamos a Giorgio de Chirico con su clasicismo posterior, pero Giorgio de Chirico fue acogido con entusiasmo por el movimiento Dada en toda Europa y fue uno de los puntos de partida, como se sabe, de la plástica Dada y también, a continuación, por supuesto, de la pintura surrealista. En esta pintura encontramos a Max Ernst haciendo la transición
de los medios no pictóricos, de la antipintura del periodo Dada más radical, dominados sobre todo por el uso del collage y el assemblage, le vemos en su retorno a la pintura, en su retorno al lienzo y al óleo. Pero todavía la poética y la estética está determinada por el collage. O sea, está gobernada por la incongruencia, por la yuxtaposición de formas, de elementos figurativos incoherentes entre sí, como recortados de diferentes fuentes. Hay la imagen del hombre calvo de espaldas, que por cierto tiene algo de maniquí, yuxtapuesta a la lámpara de arriba, que puede ser un símbolo de la iluminación, a un dibujo de una estancia muy característico de la pintura dadaísta de Ernst en aquellos años, y a unos círculos enigmáticos que también aparecen, por cierto, en este gran retrato de grupo, una de las obras más famosas de esta etapa temprana de Max Ernst, Au rendez-vous des amis, el encuentro de los amigos, que describe al grupo, al cenáculo de los que en muchos casos, viniendo de Dada, van a ser los fundadores del grupo surrealista, aunque no todos. Bueno, el recurso de que les hablaba son esos círculos que evocan, a mi modo de ver, a veces se los ha relacionado con un target, con un blanco. A mí me recuerdan más a las ondas emitidas por una antena. El mundo de la mecánica, de la física recreativa, del electromagnetismo en particular, está mucho en la poética Dada de estos años, que se sirve de ilustraciones científico-técnicas con frecuencia. Y además las antenas y la transmisión de radio tiene también que ver mucho con el misterio de la concepción surrealista del pensamiento. Bueno, el Au rendez-vous des amis es como la cubierta del disco Sgt. Pepper's de los Beatles, que muchos años después crearía Peter Blake. Están todos los que son y también muchos que no son. Por ejemplo, junto a Crevel, a Desnos, a Arp, el propio Max Ernst, que se ha pintado muy guapo ahí, sentado en primer término, junto a Breton, junto a De Chirico, que está convertido en un busto, junto a Gala, Éluard y al propio Éluard. Están también Rafael o Dostoyevsky, ¿no? Como pasa en la portada de los Beatles. Y los personajes aparecen como en un teatro algo absurdo, como los internos de un manicomio, haciendo gestos extraídos del lenguaje de los sordomudos, porque el padre de Max Ernst se dedicaba a la enseñanza de los sordomudos, y también gestos que evocan algo que a Max Ernst, que había frecuentado los asilos para enfermos mentales, en la época de la guerra, le interesaba mucho, que eran las posturas de los catatónicos, el lenguaje corporal o el no lenguaje corporal de los catatónicos. Bueno, este es el momento asociado a nuestro primer Max Ernst, que yo creo que si hubiera que decir y resumir una palabra de qué habla, parece que habla de la mirada interior. Esa figura vuelta de espaldas parece un símbolo de la mirada introspectiva, de la mirada hacia adentro, de la atención al inconsciente, por ejemplo, característica de estos primeros momentos del movimiento surrealista. Nuestra segunda pintura de Max Ernst en la colección es esta pequeña flor concha de 1927, que representa muy bien el periodo de las flores de Max Ernst, el que él mismo describe en un texto autobiográfico así: aparecen las flores, flores de conchas, flores de plumas, flores de cristal, flores de tubos, flores de medusas. Todos los amigos se transforman en flores, todas las flores se metamorfosean en pájaros, todos los pájaros en montañas, todas las montañas en estrellas. Cada estrella se convierte en una casa, cada casa en una ciudad. Aparecen las flores. ¿Cómo no soy yo esa flor encantadora? Las flores proceden de una invención técnica que se verifica en 1925. Max Ernst descubre en Pornic, en la costa atlántica, lo ha contado en un relato pues, memorable, el procedimiento del frottage.
en realidad no es un descubrimiento, porque todos hemos... El frottage es de una antigüedad venerable. Todos los niños han jugado siempre a poner una hoja de papel sobre superficies con textura rugosa, por ejemplo, sobre monedas, y a pasar un lápiz de grafito blando sobre ellas para que apareciera en el papel la huella, la traducción del objeto que estaría debajo de la hoja. La invención del frottage es una invención que se aplica al dibujo, a la obra sobre papel. Para transferirla al óleo sobre lienzo, Max Ernst inventa el grattage. El grattage consiste en cubrir de pintura, de diferentes capas de pintura, el lienzo, poner el lienzo sobre objetos o superficies con textura y raspar con una espátula la pintura, las capas de pintura, de manera que las partes en las que el lienzo está puesto sobre objetos en relieve, sobre zonas en relieve, quedarán más descubiertas de pintura que las otras, ¿no? Es un procedimiento como de impresión, de nuevo, como un procedimiento para extraer huellas, y que, como el frottage, le sirve a Max Ernst, y lo propone Max Ernst en el seno del movimiento surrealista, como un equivalente de la escritura automática. Los surrealistas habían empezado, famosamente, utilizando la escritura automática, la escritura sin control consciente, como su fuente fundamental de inspiración, como su método de trabajo creativo. ¿Cómo trasladar eso a la pintura? Bueno, pues el frottage y el grattage serían equivalentes plásticos del automatismo, del automatismo poético. La tercera obra, no en orden cronológico, pero la tercera de las obras de Max Ernst en nuestra colección, de que vamos a hablar aquí, es mucho más tardía, es del 58, del periodo en el que Max Ernst regresa a Francia de su exilio en los Estados Unidos y se titula 33 muchachitas cazando a la mariposa blanca. El título está escrito por el propio Ernst en la trasera del lienzo. Es un lienzo que, a pesar de la distancia histórica, está directamente vinculado con la flor que hemos visto antes, porque en los años 50 Max Ernst retoma el grattage, retoma la técnica del grattage, con variantes. Y la utiliza en este caso para crear una gran explosión de energía, una explosión de luz, de color y diríamos de calor también, que se ha vinculado muchas veces con el interés típico de aquella década por la energía atómica, por las explosiones atómicas, que está también, por ejemplo, en la obra de Dalí, contemporánea, ¿no? Los 50 se ven a sí mismos como la era atómica, la metáfora de la bomba atómica atraviesa la creación artística y es muy probable que Max Ernst haya pensado en ello, aunque el título no lo evoque, es un título lírico que procede de un poema del propio Max Ernst, titulado Presencia de Alicia y publicado en esa época en una plaquette de cinco poemas. Y el título es relevante, por más inconexo con la pintura que nos parezca, porque a primera vista podríamos pensar que este es un cuadro tachiste, como se decía entonces, un cuadro abstracto, un cuadro inmerso en la poética del informalismo de los años 50, vinculado, pues qué sé yo, a Pollock o a Toby Y sin embargo sabemos que Max Ernst hizo muchas declaraciones objetando la poética de los tachistas, de los abstractos, porque pensaba que los abstractos no habían llegado, no iban lo suficientemente lejos. La invención técnica, pictórica, la creación de nuevas formas, solo se consuma de verdad cuando esas formas se interpretan, cuando son interpretadas por el artista. El artista no debe conformarse con arrojar al azar una serie de formas y de colores, sino que tiene la libertad y casi diría la obligación de interpretarlas. O sea que, recapitulando también lo que decíamos del frottage, en el centro de la concepción de Max Ernst está que toda la invención técnico-pictórica debe estar al servicio de una imaginación visionaria,
de una imaginación desencadenada. Él cita siempre al respecto el famoso texto del muro de Leonardo, aquello que decía Leonardo da Vinci: si un pintor quiere inspirarse y encontrar bellas figuras, que vaya ante un muro devastado, lleno de manchas, desconchado, y allí, en las irregularidades del muro, encontrará inspiración, verá paisajes, verá batallas, verá figuras, verá caballos, y a partir de ahí sacará, extraerá formas para sus pinturas. O sea que la abstracción no basta. Paradójicamente, la abstracción no llega suficientemente lejos. Hay que internarse en el dominio de la interpretación, que apela naturalmente al inconsciente. Por eso, Max Ernst, a pesar de que pintara pinturas casi abstractas, sobre todo en su periodo tardío, siguió siendo siempre un surrealista de corazón. Ahora, la cuarta y última pintura de Max Ernst en la colección Thyssen es la que nos interesa, que fue además la primera de las adquiridas por el barón: Árbol solitario y árboles conyugales, creada entre noviembre y diciembre de 1940. Nos interesa, a mí me interesa porque es la más considerable, la más importante de las cuatro, aunque sea mayor, 33 muchachitas cazando la mariposa blanca, porque pertenece a un periodo, al periodo central en la creación de Max Ernst. Probablemente Max Ernst nunca volvió a ser el mismo después de dejar Europa en 1941, como le sucedió a muchos de sus contemporáneos, aunque siguiera creando durante muchas décadas, y porque nos sitúa en el corazón de la iconografía del bosque, que es un aspecto completamente medular en la obra de Max Ernst y del surrealismo en general. La iconografía del bosque, de los árboles, de lo vegetal y, más aún, del mundo primordial, del mundo prehistórico, del mundo de antes de que apareciera el ser humano sobre la Tierra. Árbol solitario y árboles conyugales evoca, como vamos a ver, toda una constelación de obras, de pensamientos de Max Ernst, en los que él interpreta la historia del arte, pero también la historia de su propio tiempo, la historia de su época, a través de la historia natural y, en particular, a través del tiempo geológico. Vamos a ver cómo lo hace. La imagen del bosque aparece puede datarse su aparición en la obra de Max Ernst en el mismo momento en que él está abandonando Dada y se instala en Francia, por cierto, sin papeles, porque sus repetidos intentos para obtener un permiso de residencia de las autoridades francesas fracasan. Este problema de su nacionalidad alemana y su incompatibilidad con la condición de residente en Francia reaparecerá, como veremos, en muchas ocasiones, y en ese momento crea este assemblage, este collage, o esta pintura con collage añadido, con corcho y yeso adherido a la tela, que se titula Dadaville, y que representa una ciudad. En principio, las tiras de corcho son como los edificios de una ciudad, como el skyline de una ciudad, que forman como una barrera, como una valla, pero como una valla ya de texturas orgánicas, de texturas que evocan la naturaleza. En el año 1925, hemos dicho antes, será cuando Max Ernst descubra el frottage. El frottage le va a permitir precisamente calcar ese tipo de texturas vegetales en particular. La imaginería de la serie de grabados Histoire naturelle, publicadas en 1926 a partir de frottage, tienen todas como tema las hojas, las ramas, los arbustos, los árboles, las vetas de la madera. Este es su verdadero tema constante. Muy pronto, a través del frottage y del grattage, porque es el grattage, esa técnica que ya he explicado, por la cual se retira la pintura del lienzo puesto sobre una superficie rugosa, va a permitir saltar de esta
de este primer modelo de collage, todavía un poco elemental, un poco rupestre, de Dadabil, a un tipo de pintura más refinada, que es una representación de la ciudad también, pero algo más. En la representación de la ciudad se insinúa, se anuncia la imagen del bosque. La ciudad es la selva. Esta es una metáfora moderna que se ha convertido en completamente banal, ¿no? La jungla urbana. Llevamos un siglo hablando de la jungla urbana. En Max Ernst podemos seguir paso a paso una transformación por la cual la ciudad contemporánea se representa cada vez más como un bosque o una selva densa, espesísima. La visión inducida por el aspecto nocturno de la Porte Saint-Denis, entonces, es el eslabón entre este tipo de imagen y los posteriores bosques creados a partir del 27. El 27 es el gran año de los bosques. Pinturas donde invariablemente se acumulan como una serie de elementos de grattage de forma alargada, como troncos de árbol o ramas de árbol apiladas en primer plano contra un fondo de un cielo nocturno a veces o crepuscular, y con la forma extraña de un astro, de un sol quizá poniente o de una luna, más extraño porque se trata a veces no de un círculo, sino de un anillo, como si estuviéramos ante un paisaje extraterrestre o algo así, ¿no? Hay toda una larga serie de bosques iniciadas en el 27. La imagen de la ciudad retorna muchas veces en esta serie. ¿Por qué insisto en ello? Porque Max Ernst desde los años 20 se sirve del lenguaje de la naturaleza para hablar de la ciudad y de la historia, para hablar de la vida humana. Eso no era en absoluto ajeno al imaginario y a la literatura surrealista. Hay que recordar que Luis Aragón había publicado Le Paysan de Paris, El campesino de París. Es una novela germinal del imaginario surrealista, donde precisamente, bueno, podríamos resumirla diciendo que la ciudad de París se explora como si se tratara de una misteriosa naturaleza virgen, como si se tratara de una selva o como si se tratara de un paisaje vasto, multiforme, abierto a un explorador, ¿no? La ciudad entera forma una especie de túmulo casi piramidal que recuerda, qué sé yo, los monumentos de las culturas mesoamericanas, por ejemplo, ¿no? Las pirámides de Teotihuacán o algo así, y que deja entrar en la plástica de Max Ernst el aspecto de la petrificación. Muchas de las formas de Max Ernst, humanas, naturales, vegetales, se van a configurar como formas petrificadas en estos años. Pero debajo hay una jungla que bulle, efervescente, que está verde, que está más viva. El diálogo entre el elemento petrificado y el elemento verde que germina, diríamos, la vegetación que crece entre las ruinas devastadas, es algo que estará presente desde el comienzo de los años 30 en la imaginación de Max Ernst. Hay, en el año 36-37, toda una serie de bosques que son más naturalistas que los bosques del final de la década anterior. No están ya pintados utilizando el grattage, sino más, bueno, de acuerdo con los recursos tradicionales del trampantojo pictórico, y en los que el bosque vive incluso demasiado. Estos bosques son amenazadoramente vivos, porque en ellos la vegetación se transforma en animalidad y viceversa. Son como el caldo de cultivo de metamorfosis
inquietantes, incluso malignas, donde acechan anfibios, insectos. Por ejemplo, hay una mantis en primer término ahí, que es el animal fetiche, o el animal terrorífico fetiche de los surrealistas. Lo mismo sucede en la ninfa Eco, por ejemplo, donde también asoma un perfil como de un extraño. Y las flores se convierten en cabezas o en miembros, en alas o en picos de pájaros, etc. No es muy difícil encontrar una inspiración directa para estos bosques más verdes, estos bosques más vivos que los de los años 20 en la pintura de Max Ernst. No es nada difícil, sino más bien obvio, encontrar la inspiración para estos nuevos bosques en Henri Rousseau, en las selvas de Henri Rousseau. Por ejemplo, su Encantadora de serpientes, que todo el mundo conoce, pero también en muchas otras selvas, por ejemplo, este negro atacado por un jaguar, donde incluso la presencia del astro sobre las ramas recortadas contra el cielo recuerda mucho el modo en el que se enfrenta al tema Max Ernst. Si acaso la diferencia consiste en que Max Ernst le da a todo esto otra vuelta de tuerca y lo vuelve un poco más perverso. Todo lo que era esa cierta ingenuidad de Henri Rousseau, de esas historias que nos contaba de la selva, se convierte aquí en algo más consciente, más deliberado y más inquietante también en las pinturas de Max Ernst. Los bosques de Max Ernst en los años 30 evocan un mundo primigenio, un mundo primordial, que asociamos espontáneamente, yo por lo menos siempre lo he asociado espontáneamente, con las representaciones de la Tierra antes de la aparición del hombre. En los tiempos remotos en que la Tierra estaba habitada, por ejemplo, por los dinosaurios. Encontré un testimonio aparentemente modesto, pero divertido y quizás significativo, en el collage con el que Max Ernst celebró el nacimiento de su hijo Jimmy, que luego sería también artista, aunque un artista muy dependiente de su padre. Dada Fex Minimum, ¿no? Así como Max Ernst se llamaba a sí mismo Dada Max, jugando con Max, con su nombre Maximiliano, y también con que él era eso, el jefe, el boss, el Dada máximo, y jugando con la idea de que era el gran pintor del surrealismo, pues su hijo es Dada Fex, jugando con Artifex, con Pontifex, el Dada Fex Minimum, el embrión de Dada, ¿no? ¿Y cómo lo sitúa? ¿De dónde sale el joven Dada, la joven promesa Dada? Pues sale de una especie de caja o de acuario, habitada por dinosaurios marinos, por reptiles marinos, y también ahí se ve una especie de Tyrannosaurus Rex en la Tierra y un Archaeopteryx o algo así. Y en primer término hay dos dinosaurios que luchan entre sí y que suelen interpretarse como la pareja de los padres de Dada Fex Minimum concibiéndolo, ¿no? O sea, Max y Louise, los padres serían los dos dinosaurios que en ese abrazo tremendo crean al pequeño monstruo. Se ha estudiado, no demasiado, pero se ha estudiado algo la inspiración de Max Ernst en las ilustraciones de los libros de paleontología, de geología, divulgativos, populares, desde el siglo XIX. Y, por ejemplo, parece que debió de conocer el muy popular libro de Louis Figuier, un libro de divulgación, La Terre avant le déluge, La Tierra antes del diluvio, con 25 vistas ideales de paisajes del antiguo mundo dibujadas por Rieu, de los cuales he traído aquí 4, y que nos resultan familiares incluso aunque no conozcamos el libro, porque han sido imitadas tantas veces. Se ha creado todo un género en el imaginario colectivo a partir de aquí, ¿no?
la imagen de los terribles mares con el ictiosaurio y el plesiosaurio, por ejemplo, de los bosques del Carbonífero o del Cretácico, del Jurásico, con los helechos o con estas plantas tan poco familiares hoy y las criaturas voladoras, los dinosaurios voladores, etc. Muchas de esas criaturas y de esos escenarios tienen que ver con las selvas de las que hemos estado hablando, sobre todo de las selvas del Max Ernst de los años 30. Hay que recordar que en los años 30 el imaginario del mundo primordial está más vivo que nunca. Hay una primera película mítica de Lost World, basada en un relato publicado en 1912 de Arthur Conan Doyle, El mundo perdido, y convertida en película en este momento, en 1925, que dejará una huella tremenda. No es, yo creo, inadecuado comparar imágenes de criaturas fantásticas de la pintura de Max Ernst, como esta pareja zoomórfica del año 33 de la colección Peggy Guggenheim, con los dinosaurios de Lost World creados, puestos en movimiento en stop motion, claro, a base de mover las figuritas paso a paso, como se hacía entonces, en esa famosa película en su época. Los años 36-37, la mitad de los años 30, no solo está llena de bosques en la obra de Max Ernst, sino también de monstruos colosales, que son como primos hermanos de esos bosques, porque también son figuras con texturas extrañas y recortadas contra un cielo extrañamente azul, recortadas en oscuro, a contraluz, contra ese cielo azul. Por ejemplo, los escafandristas sonámbulos. A mí me resulta relevante vincularlo, por ejemplo, a otra de las grandes películas donde aparecen dinosaurios en combate con otros entes titánicos. King Kong, de 1933, donde hay esa famosa escena de la lucha entre Kong y el gorila gigante y el Tyrannosaurus Rex, que ha marcado el patrón de tantos combates como de lucha libre, de Godzillas de los años 50 y 60, ¿no?, de la serie B. Las figuras de Max Ernst tienen esa misma monumentalidad, esa misma monstruosidad, un poco torpe, un poco ingenua a veces, un poco como hecha para asustar a los niños, que hay en las figuras de King Kong y que a nosotros nos hace sonreír más que atemorizarnos. 1937 es el año de esta, que es una de las, probablemente la mejor pintura de monstruos de Max Ernst y la mejor pintura de monstruos quizá pintada en el siglo XX, con permiso de Guernica de Picasso. Y por cierto, vinculado al Guernica, porque es estrictamente contemporáneo y porque además el propio Max Ernst explicó que éramos los españoles quienes le habíamos inspirado esta pintura. Es la Guerra de España. Él escribió años más tarde que había sido, decía, la derrota de los republicanos en 1937 lo que había inspirado esta obra. En realidad, en 1937 los republicanos todavía no estaban derrotados, por lo menos no lo estaban oficialmente, ¿no? Les quedaban todavía 2 años de guerra. Pero no parece haber duda sobre el hecho de que el ángel del hogar evoca sarcásticamente a Franco y al movimiento de los sublevados en España, que precisamente se erigían en representantes de la familia, de la religión y de la patria, ¿no?, de los valores tradicionales. El ángel del hogar es un título cruelmente burlón, cruelmente irónico acerca del aspecto que tienen estos seres redentores, ¿no?
visualmente es una criatura como relacionada con estos titanes monstruosos y relacionada con los bosques de Max Ernst. Tiene algo de pájaro, algo de dinosaurio, algo de T-Rex, pero también algo de ente vegetal, como de hombre árbol, ¿no? Tiene contornos vegetales. 1937 fue un annus mirabilis para Max Ernst por varias razones. Bueno, el ángel del hogar, no lo he dicho, hace unos años, hace ya bastantes años, presenté una ponencia en un congreso sobre Goya sosteniendo que se inspiraba en Goya, en el buitre carnívoro, ¿no? Y hay más ejemplos, por cierto, de los desastres de la guerra y los disparates de Goya que pudieron rondar a Max Ernst y que podían confirmar que España estaba en su pensamiento. Pero estaba diciendo que el año 37, el año en que pintó este ángel del hogar, es un annus mirabilis para Max Ernst por muchas razones. En Francia fue celebrado como el gran artista surrealista por la revista Cahiers d'Art, que era la revista de arte más importante que se publicaba entonces en París y que en un número titulado Au-delà de la peinture, pues le celebraba como el artista más pleno, más completo del surrealismo. Pero también ese fue el año en que en Alemania, simétricamente, su otra patria, diríamos, fue, bueno, entronizado a su manera en la exposición Entartete Kunst, en Múnich. Ahí tenemos a don Adolfo con el doctor Goebbels inaugurando la exposición en Múnich, y en la pared está la creación de Eva, La Belle Jardinière, esa obra de Max Ernst perfectamente reconocible. Había una segunda obra en la exposición que pertenecía a la serie de las flores concha, de las cuales hemos visto una en la colección Thyssen. Esta obra aparece ahí en una foto de la exposición, ahí abajo, como verán ustedes. Hombre, no es una representación comparable a la que había, por ejemplo, de los Kirchner y los Nolde, o de los Pechstein en la exposición Entartete Kunst, pero sí marcaba el hecho de que Max Ernst, que por otra parte había estado siempre vinculado desde el año 19 a la izquierda más o menos revolucionaria, en Alemania primero y luego en Francia, se había convertido en una figura, en una persona non grata definitivamente para el nuevo régimen reinante en su país. 1937 fue un annus mirabilis para Max Ernst por una tercera o cuarta, ya no sé cuántas razones he dicho, por una tercera o cuarta razón. Conoció a una joven inglesa llamada Leonora Carrington, que tenía en aquel momento 20 años, él tenía 47, de la que se enamoró inmediatamente en París. Él estaba todavía casado con su segunda mujer, Maribert Orange, y con la que al año siguiente se iría a vivir a Saint-Martin-d'Ardèche, cerca de Aviñón, huyendo de la familia de Leonora Carrington, que no aprobaba la unión, huyendo de los chismes de París. Bueno, compraron una casa en Aviñón, o la compró más bien Leonora Carrington, y Max Ernst se dedicó a decorarla con pinturas y relieves, como solía hacer cuando se lo permitían, ¿no? Ahí tenemos a la pareja. En las fotos Max Ernst siempre aparece muy feliz y como aparentemente muy enamorado de Leonora Carrington en todas las fotografías, en toda su iconografía. Y ella aparece muy guapa, como todos los testigos de la época dicen que era, tan guapa como visionaria y como loca, probablemente, ¿no? Después hablaremos algo de eso. Ese es el retrato que ella pintó de Max Ernst en este periodo de idilio que vivieron entre el 38-39, ahí en Saint-Martin-d'Ardèche, en el sur de Francia, ¿no?
él la retrataría como un personaje de estos bosques, de estas selvas suyas rodeada por criaturas abismales, ¿no? Por los monstruos estos que emergen del mundo primordial. Los bosques se vuelven menos siniestros durante este periodo, durante el 39, de convivencia en Saint-Martin de Ardèche, se vuelven más líricos, probablemente como consecuencia de esa felicidad, ¿no? Pero la felicidad se va a ver interrumpida en septiembre con la entrada de Francia y de toda Europa en la guerra. Nada más declararse la guerra, sucede en Francia como sucederá en todas partes, que los súbditos de países enemigos son inmediatamente detenidos y confinados. Bueno, alguien con sentido común objetará. ¿Cómo era posible que detuvieran a los emigrados, a los refugiados procedentes de Alemania, como espías potenciales, cuando era notorio que entre ellos dominaban los judíos o los izquierdistas, que precisamente eran enemigos del régimen de Hitler? Bueno, era tan inepta, eran tan ineptas las autoridades republicanas, o en particular las autoridades militares, para no darse cuenta de que estaban internando en realidad a aliados potenciales de los aliados de sus gobiernos. Es posible que fueran así de ineptos, y es posible que en el fondo simpatizaran más las autoridades republicanas y las autoridades militares francesas, por ejemplo, con los nazis que con los refugiados alemanes. Es decir, cabe suponer que las autoridades militares francesas admiraban a Hitler todo lo que detestaban a los judíos, a los socialistas y a los comunistas que habían sido expulsados o que habían huido de Alemania debido al advenimiento de Hitler al poder. Bueno, en septiembre fue detenido Max Ernst, enviado primero a una prisión y después inmediatamente al Camp Les Milles, cerca de Saint-Provence, que era una antigua fábrica de ladrillos o de azulejos, o de ladrillos y de azulejos, abandonada, y en la que llegarían a concentrarse hasta 10.000 internos durante algunos periodos de la ocupación y de la guerra. Ahí está Les Milles en la época. Les Milles hoy recientemente ha sido convertido en una especie de museo, ¿no? El turismo puede con todo, con la historia política, el turismo devora todo. Y porque se conservan las pinturas que los internos realizaron durante aquellos años. Por una casi milagrosa fortuna, las pinturas con las que decoraron los internos el comedor de los guardias, por ejemplo, no se habían modificado, no se han destruido en todas estas décadas y hoy se exhiben al público. Lo que hay abajo es la postal que le envía desde el campo Max Ernst a su galerista Jean Buchet, y que dice simplemente SOS. El campo no tenía un régimen extremadamente duro, no hay que pensar en un campo de la muerte alemán, ¿no? Era un campo de concentración donde había hacinamiento y mala alimentación, pero un régimen más bien laxo. De manera que Max Ernst pudo trabajar. Esta Leonora le llevaba las pinturas y pintó durante su estancia en el campo. Le sacó del campo una carta que Paul Éluard, su gran amigo Paul Éluard, escribió al primer ministro francés. Todo se conseguía mediante o bien sobornos o mediante contactos, influencias. Y en vísperas de la Navidad fue excarcelado. Durante su estancia en Les Milles compartió celda con un gran artista alemán también, detenido como él y que pertenecía al grupo surrealista, Hans Bellmer. Hans Bellmer retrató a Ernst con la cara convertida en un muro de ladrillo, simbolizando como el enclaustramiento de la prisión, del campo. Y en cambio, el propio Max Ernst se retrató a sí mismo en esta figura humana, que es un trasunto de
Loplop, el personaje con que él se representa, su alter ego, como el que se representa en sus cuadros, que es una lima, o sea, la lima que utiliza el interno para fugarse de la prisión. Entonces son los dos aspectos. El retrato pesimista de Hans Bellmer, de estamos aprisionados y la prisión está metida dentro de nosotros, y la aspiración a la libertad, a la que, por cierto, haría honor Max Ernst, porque después se fugaría hasta un par de veces en sucesivos internamientos. En ese momento del Camp de Mil sucede hay un giro técnico en la obra de Max Ernst que tiene mucho interés. Vuelve a utilizar un procedimiento que había sido inventado hacia 1935 por nuestro compatriota Óscar Domínguez, la decalcomanía. La decalcomanía consiste, es un procedimiento semiautomático, otra técnica semiautomática como el frottage o el grattage, que consiste en cubrir de pintura una superficie, de lienzo, de papel, de cristal incluso, y colocar sobre ella otra superficie y separarlas, creando pues una textura irregular, donde hay huecos, donde hay crestas, creando una textura semialeatoria que, dependiendo de la fluidez del medio, pues variará así. En 1965, Óscar Domínguez produce una serie de gouaches con ese título de decalcomanía, que tienen aspectos antropomórficos, sugerencias visionarias, como la tenían los frotages de Max Ernst, y crea también este mapa de Europa, pero el mapa es de 1937, es posterior, que es un poco es ominoso, recuerda la situación política europea amenazada por el fascismo en esos años, y que anuncia características de los trabajos posteriores de Max Ernst. Porque, por ejemplo, el mapa de Europa se ha trabajado primero, hay una base de decalcomanía en negro, y el mar ha sido añadido después, cubriendo la decalcomanía con una superficie azul. Esa es la técnica de superposición de capas que va a utilizar Max Ernst posteriormente en sus bosques de decalcomanía. Bueno, decía que en 1939, antes de las Navidades, Max Ernst regresa a Saint-Martin-d'Orange, a la casa que compartía con Leonora, y bueno, pues vuelven a vivir más o menos plácidamente hasta mayo de 1940, momento en el que es denunciado. Claro, la guerra en el frente occidental ha comenzado, se ha reavivado, ha comenzado la invasión de Bélgica, la paranoia de las autoridades militares en Francia se desata, y Max Ernst es denunciado, para colmo del absurdo, por un sordomudo de su vecindad que le imputa el haber hecho señales luminosas al enemigo, el enemigo que estaba a cientos de kilómetros de allí, ¿no? Entonces, el general Dentz, que por cierto será al final de la guerra detenido por las fuerzas aliadas y condenado a muerte, el general Dentz ordena detener a Max Ernst y esta vez empieza un confinamiento algo más en serio. Primero en una prisión, luego de vuelta al campo de Emil, que se ha vuelto más duro, y finalmente, cuando a medida que van avanzando los alemanes, comenzará una especie de peregrinación de Max Ernst en diferentes trenes de prisioneros. Al principio los iban a mandar a las colonias, finalmente, con el avance alemán, la administración se va viniendo abajo, la administración francesa, hasta el momento en que se firma el armisticio y se constituye el régimen de Vichy. Como se sabe, ahí está el mapa. Al final del año 40, gracias a la intervención de muchos amigos, Max Ernst conseguirá refugiarse en la Villa Herbel, que es una finca donde un periodista americano, Varian Fry, y su comité de socorro, constituido con fondos privados de personas o americanas, o norteamericanas, estadounidenses, o europeas refugiadas en los Estados Unidos, se dedica a
a rescatar, a ayudar a escritores, artistas, a personas a las que ellas conocen para salvarlos de la persecución nazi, de la Gestapo, de los campos de concentración, etc. Ahí están varios de los refugiados en Airbel, ahí en la foto de arriba, entre ellos este es Wilfredo Lam y André Breton, los otros no los veo mucho desde aquí. Aquí están Varian Fry con André Breton, Jacqueline Lambert, la mujer de Breton en este momento, André Masson y Max Ernst, que asoma ahí y que es el que tiene la cara menos feliz, ¿no? Parece más dominado por la ansiedad. Y esta es la imagen de una exposición de los cuadros de Max Ernst que se hizo en Villa Herbel, colgando los cuadros de los árboles de la finca. En fin, una innovación en la instalación, por otra parte, muy surreal. En ese momento, al final del 40, bueno, la historia de Herbel ha sido contada muy bien por Rosemary Sullivan en este libro. En ese momento llega a la finca la princesa de la pijo progresía de vanguardia europea en ese momento, Peggy Guggenheim, en persona. Y Peggy, nada más llegar, le compra cuadros a Max Ernst por valor de $2000. Aparentemente, no solo seducida por la pintura de Max Ernst, ya tenía obras de Max Ernst, de quien las obras de Max Ernst se las había recomendado Herbert Reed y Marcel Duchamp, probablemente, pero además de eso, seducida por la presencia física de Max Ernst. No he dicho que cuando Max Ernst ha regresado a Saint-Martin d'Orange después de haber sido liberado de su segundo internamiento, se encuentra con que Leonora Carrington ha desaparecido. Leonora Carrington ha huido a España con una amiga y emprende Leonora Carrington una suerte de fuga delirante que la conduce primero hasta Madrid. Ella lo cuenta todo eso en un libro, Down Below, que se publica en 1944 y que aquí fue traducido como Memorias de Abajo hace unos años en Siruela, y donde cuenta que pasa por Madrid, dice que bueno, tiene muchos incidentes, tiene un encuentro con una especie de espía alemán, que luego la violan unos legionarios, pero a medida que va contando vamos perdiendo la confianza en la realidad de su relato, y finalmente nos cuenta que un médico en Madrid y otro en Santander la declaran loca y se la interna en un manicomio de Santander, donde permanecerá pues unos meses. Entonces, bueno, desolado por la ausencia de Leonora, es en ese momento de la llegada del retorno a Saint-Martin d'Orange y de su llegada a Herbel, entre noviembre y diciembre de 1940, cuando pinta Max Ernst el cuadro que nos ocupa, el cuadro del que estamos hablando. Y probablemente el título Árbol solitario y árboles conyugales puede que hable de la ausencia de Leonora, de estar rodeado de personas en pareja, de personas emparejadas en Herbel. Bueno, el caso es que muy pronto se establecerá una relación, ¿cómo diría?, simbiótica, una relación amorosa entre Peggy Guggenheim y Max Ernst, en la que nunca vemos a Max Ernst demasiado convencido. Más bien no le vemos convencido en absoluto. Y tampoco vemos a Peggy, por lo que ella cuenta en sus memorias, ¿no?, convencida en absoluto de que Max Ernst esté enamorado de ella. Pero Peggy acepta este trato por el cual él se convierte en su amante a cambio de que ella le salve el pellejo. Realmente no va a ser solo Peggy, porque el propio hijo de Max Ernst desde Estados Unidos hará muchas gestiones para conseguirle visados, etcétera. Pero el caso es que finalmente conseguirá Max Ernst escapar de allí. Luego lo contaremos. Por detenernos un poco en el cuadro. Bueno, el título está escrito en la trasera y la fecha. El
el motivo melancólico, sombrío, a pesar del cielo azul, de los cipreses, se ha dicho muchas veces que evoca el mundo tardo decimonónico de Arnold Böcklin. He traído aquí la tercera versión de la Toteninsel, de la Isla de los Muertos, con sus famosos cipreses, que, por cierto, también inspiraron muchísimas veces a Dalí, desde los años 30 en adelante, porque el surrealismo es un fenómeno en el que se produce por primera vez el revival de la pintura simbolista, como saben ustedes, ¿no? Y Böcklin, como Gustave Moreau, pues se beneficiarán de ello. El ciprés es un árbol privilegiado en la imaginería vegetal de Max Ernst. Antes, cuando poníamos una imagen de los fotograbados de la historia natural, una de las imágenes era la de esta estampa que se llama El fascinante ciprés. Y en el año 39 y 40 vuelve a pinta cuadros con ese título de o los cipreses o el fascinante ciprés, que es un árbol aislado, fálico, petrificado, antropomórfico a ratos, a veces, que en estos casos está creado, por supuesto, con la decalcomaní. Todas estas creaciones están basadas en la decalcomaní. Más que a Böcklin, a lo que me recuerdan más directamente los cipreses de Max Ernst, es a los cipreses de Van Gogh. El ciprés es un árbol emblemático para Van Gogh en Arles, sobre todo en Saint-Rémy. Es para él el símbolo de la Provenza. Y los cipreses de Van Gogh tienen las texturas, el empaste, la vida matérica de los de Max Ernst. Hay que recordar que Van Gogh había sido uno de los artistas más importantes para Max Ernst en su juventud y que todavía a lo largo de su vida seguiría hablando de Van Gogh como uno de sus grandes faros, ¿no? Claro, la diferencia es que ya sea Böcklin o ya sea Van Gogh, los viejos cipreses están fosilizados, están petrificados, están convertidos en como en piedra pómez, en una esponja mineral extraña, que tiene mucho que ver con la inspiración probablemente de las cuevas de Avant d'Ornac, cercanas a Saint-Martin d'Ardèche, donde había estado viviendo Max Ernst, con las estalagmitas de estas cuevas. El título ya he dicho que es el título que está escrito en el propio lienzo, árbol solitario y árboles conyugales, pero hay otro título en un préstamo para una exposición, una galería de René Durand, de quien fue su primer propietario, Joe Busquet, un escritor surrealista, fue el primero que compró el cuadro, que estaba postrado en su cama, inválido, y vivía en Carcassonne, en el sur de Francia, que dice árboles totémicos, porque los cipreses tienen algo de tótem, algo de poste esculpido, como los de los indios del noroeste americano. Y bueno, una de las versiones del bosque petrificado de Max Ernst lleva el título freudiano de tótem y tabú, como para confirmarlo. Digo que son como estos postes con rostros, con cabezas superpuestas, porque efectivamente la textura de la decalcomaní, que naturalmente está retocada, interpretada manualmente por el artista, reconocemos perfiles humanos, hay dos perfiles masculinos, en la primera barbudos, en la primera foto, hay un perfil que parece femenino, en la segunda hay una cabeza quizá como de un indio, como una cabeza, no sé, mesoamericana prehispánica. Hay una figura de una mujer desnuda, de espaldas, en otra zona. Bueno, yo ayer los veía todos, hoy ya no veo nada, pero los reconocerán, ¿no? Están seleccionados porque aquí había cosas, como pasa por otra parte siempre en los bosques de Max Ernst, ¿no? Todo esto tiene que ver con el asunto de las facultades visionarias, la imaginación delirante que parte de las apariencias pero va más allá de ellas, el asunto del buitre de Leonardo, que Freud había creído descubrir
enmascarado en la pintura de Santa Ana, la Virgen y el Niño, ¿no? ¿Lo ven el buitre ahí? El pico, el cuello. Esto es una ilustración del texto de Freud, Un recuerdo de infancia de Leonardo da Vinci. Para los surrealistas, esto, que es entre nosotros, esto es bullshit, es absolutamente, no se basa en absoluto, son paparruchas, no se basa en absoluto en una interpretación correcta de la pintura de Leonardo, pero esta especie de interpretación paranormal, de tipo cuarto milenio, tuvo muchísimo éxito en el grupo surrealista y en particular Max Ernst citaba constantemente el buitre de Leonardo. La idea de que podemos darle la vuelta a las apariencias y encontrar otra lectura, que es algo que tiene mucho que ver también con eso que Dalí llamaría su lectura paranoico-crítica de la realidad. El darle la vuelta a las apariencias y el interpretarlas de manera que vaya contra el sentido común. Finalmente, gracias a los desvelos de Jimmy, de Peggy, de Varian Fry, de todos, después de muchos avatares, de muchos incidentes en los que no me puedo detener, Max Ernst llegó a la frontera española en Canfranc el 1 de mayo del 41. Allí estuvo a punto de quedarse, como les pasó a muchos, de quedarse parado y de no poder pasar a España. Y le salvó, según se cuenta, aunque en estas historias, claro, nunca se sabe lo que hay de apócrifo y lo que hay de real, porque le abrieron las maletas, empezaron a sacar las pinturas, y las pinturas de la decalcomaní produjeron en los guardias de aduanas o en los militares de la frontera, la sensación de un producto elaborado, refinado, consciente, no de una broma vanguardista. O sea, les deslumbró el oficio de Max Ernst. Y entonces, bueno, le saludaron, le dijeron que era un hombre de talento y le dejaron marchar, según cuenta la historia o la leyenda. Pasó por Madrid en mayo del 41, en el momento en el que España vivía una crisis política muy seria relacionada con el intento de los falangistas más pronazis por hacerse con el Estado, crisis que se sustanciará en junio con cuando Alemania invada Rusia, con la formación de la División Azul, pero también con la salida de Serrano Suñer, con la pérdida del Ministerio de la Gobernación y tal. Este es el Madrid, más o menos, por el que pasa Max Ernst en aquel momento. Este es el Madrid de la convocatoria de la celebración ¿cómo se llama? De la llamada filas, de la convocatoria para los voluntarios de la División 250, ¿no? Y de ahí, y de Madrid a Lisboa. Supongo que no habrá nadie que no haya visto la película Casablanca, ¿no? En esta sala. La película Casablanca, todos estamos de acuerdo en que es maravillosa, pero tiene un único problema, que no debería transcurrir en Casablanca, porque eso que cuenta la película, esa historia de los refugiados que huyen del nazismo, que huyen de la Francia ocupada, de esa historia de espías, de militares alemanes, de judíos, de resistentes, no tuvo lugar nunca en Casablanca, sino en Lisboa. Era en Lisboa donde confluyeron de toda Europa los refugiados que buscaban dar el salto al otro lado del Atlántico. Porque desde Marsella no se podía hacer nada. Marsella estaba bloqueada por la flota británica en estos años. Había que cruzar España por tierra y desde en Lisboa coger un barco o, los más privilegiados, un clipper, un avión. La película correcta para entender esto es, bueno, para entenderlo, para evocarlo, One Night in Lisbon, que nadie conocerá, que es esta película donde Fred McMurray hace de un Texan flyboy, de un piloto tejano, un poco, en fin, un poco bala perdida, que lleva aviones a la RAF, o sea, lleva apoyo
a la Fuerza Aérea Británica, en ese momento primero de la guerra. Y entonces conoce a una pija británica encantadora, aunque algo despectiva, que al principio no le hace caso. Finalmente los dos se quieren mucho y, huyendo de la ex esposa de él y del exnovio de ella, se dirigen a Lisboa, y en Lisboa viven muchísimas aventuras de refugiados, espías, atentados y todo esto. Hace poco, cuando pusieron la serie del Tiempo entre costuras, vi que la autora muy inteligentemente había utilizado este escenario, que fue efectivamente uno de los grandes escenarios románticos de la historia europea de mediados del siglo. Aunque, por cierto, mucho antes que Tiempo entre costuras, Éric María Remarque lo había hecho en una famosa novela de los años 60 que también se llamaba Una noche en Lisboa. En Lisboa se reencontró Max Ernst con Peggy Guggenheim, que había ido por otro camino, y se reencontró, lo que es peor, con Leonora Carrington, que también estaba allí. Porque es exactamente como el Café de Rijks, todo el mundo se reencontró allí. Y entonces Peggy cuenta en sus memorias lo que fue el mes largo, el mes y medio, que vivieron allí todos juntos. Peggy llevaba consigo a su exmarido Lawrence, a la exmujer de su exmarido, a los 4 hijos de su exmarido, a sus 2 hijos y a una amiga de su hija Peggy. Y se encontraron con Leonora Carrington, con Renato Leduc, que era el diplomático mexicano con el que Leonora se había liado durante su estancia refugiada en la Embajada Mexicana, y vivieron una historia complicadísima a 4 o 5 bandas. Lo que hacía Max Ernst era ver a Leonora por las mañanas, se marchaba de casa cuando llegaba el mexicano por la tarde, y por la noche, pues a veces Max Ernst iba a ver a Peggy, fundamentalmente porque Peggy era su visado para el Nuevo Mundo, claro. Finalmente, Leonora le dijo que no a Max. Ya estamos acabando. Le dijo que no a Max, y Max se embarcaron 11 personas en un clipper. Lo cuenta Peggy con mucha gracia, ¿no? Su exmarido, la exmujer del exmarido, los 4 niños, sus 2 hijos, que se llamaban Sinbad y Peguín, la amiga de la hija, y Max Ernst, el distinguido pintor con toda su carga de pinturas. Ahí, a la derecha, aparece un avión, ¿no? En el extremo, que es como... había un avión en Casablanca, pero no era el avión correcto. Los aviones que hacían este tránsito eran los Clipper Boeing B314 de la Pan American. Aviones con un pasaje de 30 y tantas personas, pero bastante lujosos, cuyo precio, el precio del pasaje estaba fuera del alcance, naturalmente, del 90% de los refugiados. El viaje en el Clipper de la Pan Am, cuenta Peggy, con escala en las Azores y en las Bermudas, donde Peggy en media jornada se compraba no sé cuántas cosas, fue muy aburrido, pero transcurrió sin incidentes, salvo que todos, dice, se marearon, y Max Ernst se peleó con su hija, con la hija de Peggy, que era una adolescente, porque decía que Peggy le había robado la bolsa para vomitar, porque estaban todos muy mareados. Este era el comedor de a bordo del B314, o sea, para gente muy exclusivo, ¿no? Con el máximo nivel de comodidades. En su llegada al Nuevo Mundo Max Ernst llevaba consigo una pintura que está muy relacionada con nuestros cipreses, con nuestro árbol solitario y árboles conyugales, que es como la culminación, la consumación del cuadro de nuestra colección, y que tiene este título maravilloso, Europa después de la lluvia. Europe après la pluie. 2. 2 porque había un Europa después de la lluvia 1, pintado nada menos que en 1933. Un cuadro, digamos, premonitorio, donde en aquel momento todo el mundo hablaba de los mapas de Europa, porque los mapas cambiaban constantemente. Y Max Ernst crea en 1933 un cuadro muy poco conocido, con óleo y yeso en relieve, jugando con esta materialidad de las texturas,
casi abstracta, pero que al mismo tiempo es una representación muy real de la historia política contemporánea, de lo que está pasando. Pero la historia política está representada como en los bosques petrificados o como en los bosques llenos de criaturas monstruosas, a través de una noción como extraída de los libros de geología, como si fuera una representación del tiempo geológico, de la edad de la Tierra. Entonces, si esta imagen abstracta era Europa después de la lluvia 1, la segunda es más realista en un sentido, porque es un paisaje, uno de estos paisajes petrificados, como un desarrollo de los paisajes de cipreses del final de los años 30. Hay un toro que está bajo el templete circular, que supone que es el toro raptor de Europa. La pobre Europa está entre dos columnas, ciega y encadenada. Y hay una serie de personajes mitológicos que presiden este mundo en ruinas, este mundo devastado, en el que hay una efervescencia de criaturas malignas, como es tan habitual en los bosques de Max Ernst, siempre. Europa después de la lluvia 2 anticipaba, en cierto sentido, el destino de Max Ernst en el Nuevo Mundo. Poco después de desembarcar en América, conoció a una artista, que sería su pareja ya durante el resto de su vida, Dorothea Tanning, y con la que iría a pasar los veranos enseguida a un lugar de Arizona llamado Sedona. Dorothea decía en años posteriores que el paisaje de Sedona acreditaba las facultades visionarias, proféticas de Max Ernst, porque en sus pinturas de los años 30 había visto el paisaje de Arizona que todavía no conocía. Había anunciado ese paisaje de Cathedral Rock que estaba enfrente de la casa que ellos tenían en Sedona, Arizona. Aquí tienen a Max Ernst en el desierto fotografiado por Lee Miller como si fuera un San Juan en el desierto, ¿no? Un asceta en el desierto con las montañas, esas montañas erosionadas como las formas de Europa después de la lluvia al fondo, con ese mismo efecto las rocas están como desgastadas por el efecto del agua, del aire, y convertidas en elementos porosos, decía antes, como de piedra pómez o de esponja. Pero naturalmente, si Europa después de la lluvia miraba proféticamente hacia adelante, hacia el Nuevo Mundo, hacia la América en la cual iba a encontrar la libertad, la seguridad frente a la persecución de la Gestapo, etc., naturalmente Europa después de la lluvia también recapitulaba, resumía, y en un sentido también era profética porque anunciaba lo que poco después iba a quedar de esa vieja Europa de la cual había oído, un inmenso y devastado paisaje de ruinas. Muchas gracias.